tardes, nosotros somos el equipo 1 y en este video hablaremos sobre la historia de los establecimientos de hospedaje en Roma y Grecia. Desde la prehistoria el hombre tuvo la necesidad de desplazarse con diversos fines comerciales, de intercambio, religión, de conquista, entre otros, por lo que ha necesitado alojarse en diversos puntos geográficos. Los primeros antecedentes que tenemos de los hoteles que hoy conocemos pueden ser rastreados en Grecia en el siglo V a.C. Ya existía movimiento de viajeros y Atenas era considerado un lugar importante. La historia señala que en el monte Hornos Olimpo, en Grecia, fue fundada la primera hospedería con la única finalidad de hospedar visitantes. Así aparecen los primeros albergues sin lujo. Solo ofrecían camas de heno. Surgen las posadas, lugares de paso. Eran grandes mansiones y tabernas, generalmente ubicadas cerca de los templos y en puertos marítimos. Grandes poblados cubrían las necesidades de estos mismos. Los mercaderes le dieron más importancia a la hospitalidad por pretender el cambio de mercancías por otras, y dentro de estos cambios se obtenía el alojamiento. En la antigua Grecia, en el siglo IV a.C., existía el Tianidaion, en la ciudad de Olimpia, que era un edificio de 74 por 80 metros y que servía para albergar a los huéspedes que asistían a los Juegos Olímpicos. De la antigua Roma se conserva evidencia, tanto en pinturas como en escritos, de la existencia de lugares para hospedaje llamadas mansiones, los cuales estaban estratégicamente situados en su red de caminos, con el fin de recibir a funcionarios en sus viajes y así atender a asuntos del gobierno. Uno de los aspectos que provocó el flujo enorme de peregrinos a un lugar fue lo que hoy llamamos turismo religioso, y en el cual se hacían grandes peregrinaciones a los santuarios y templos sagrados de Grecia, Egipto, Babilonia, Persia y posteriormente a la antigua Roma. Con la llegada de grandes cantidades de viajeros, era necesario que las ciudades antes mencionadas tuvieran posadas y mesones, para brindar alojamiento al viajero. A continuación, daremos a conocer los diferentes tipos de hospedajes en la Edad Antigua. 1. Camponas. Eran simples tabernas que disponían de agua y comida para los animales y soldados. Se ubicaban a lo largo de todos los caminos del Imperio Romano. 2. Resort. Diferentes a los actuales, estos estaban ubicados en las estancias hidrominerales en Grecia, que eran frecuentados por la nobleza. 3. Las mansiones. Eran establecimientos ubicados a lo largo de los caminos del Imperio Romano, destinados a recibir civiles de clase alta, registrados por el gobierno. 4. Las tabernas. Era un sitio de cantina donde había mucha bebida, alimentación y diversión para los militares romanos. 5. Las caravanerias. Eran establecimientos de hospedaje ubicados a lo largo de los caminos en el Oriente Medio, protegido por muros destinados especialmente para comerciantes. 6. Los khans. Eran hospedajes más sofisticados, localizados en los centros de las ciudades del Oriente Medio, destinado a comerciantes y viajeros de poder adquisitivo más elevado. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la historia de la hotelería. En la prehistoria, el hombre comienza a verse con la necesidad de desplazarse y viajar con fines de comercio y de intercambio, más de con fines de comercio. Esto lo vio en la necesidad de alojarse en diferentes puntos geográficos. En la antigüedad, el hombre intercambiaba mercancía por hospedaje. En Grecia, en el año 1000 a 500 a.C., se realizaron acuerdos con estados griegos para crear hospederías estatales. En Grecia, en el año 400 a.C., aparece el Tianidaion en la ciudad de Olimpia, esto para alojar a los que iban a los Juegos Olímpicos. En Roma, en el año 117 a.C., se comienza la construcción de la Vía Apia. A continuación, yo les voy a hablar sobre espacios para hospedar.
Antes de Cristo y hasta el Imperio Romano se fueron desarrollando diferentes espacios para hospedar a todos los viajeros que se trasladaron por diversos motivos. Dennis L. Foster, 1994, explica que los primeros en necesitar un lugar donde hospedarse fueron los conquistadores, guerreros y comerciantes. Los conquistadores simplemente armaban carpas en el lugar que ellos mismos consideraban adecuados y al día siguiente continuaban su odisea. Edad Antigua, 622. Aparecieron las tabernas, los primeros establecimientos que brindaron hospedaje. Revolución Industrial, siglo XVIII. Se comenzó a ver la combinación entre hospedaje, alimentación y bebida. También es adoptada la palabra hotel. Grecia, 312 a.C., surgen las posadas, son los primeros lugares de paso. 117 después de Cristo, Roma. Aparecen los primeros albergues sin lujos, solo ofrecían techos, camas de heno y en algunos casos alimento. Con esto concluimos el tema de los establecimientos de hospedaje en Roma y Grecia. Gracias.